Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización mi participación en este evento que de alguna manera promueve el conocimiento y la intervención en colectivos que están siendo fuertemente golpeados por la pandemia. El título de esta charla, Nuevos desafíos en los servicios de atención a los mayores, las consecuencias de la pandemia, hace que nos planteemos de alguna forma la atención a nuestros mayores. Realmente creo que son necesarios muchos actos, congresos, publicaciones, investigaciones que generen suficiente conocimiento para poder desarrollar estrategias que permitan de alguna forma encarar esta dramática situación que estamos viviendo. Es necesario llegar a un entendimiento mutuo para poder resistir esta situación. El COVID ha llegado de una forma abrupta, inesperada, y creo que muy a nuestro pesar para quedarse. Esto nos obliga, de alguna forma, a tomar medidas, a buscar estrategias nuevas y diversas, con el fin de poder defendernos de la pandemia y también de ser capaces de sobrevivir a esta situación. Estamos en un escenario complejo, un escenario que aborda varias categorías. Por una parte estaría la situación más grave, que es todas esas personas infectadas por el virus y que están padeciéndolo, y en muchos casos muriendo a cuenta del virus. En otra situación estarían las personas que aún no han sido infectadas por el virus o que lo han superado, y que a la vez están viviendo una situación que en otra época se nos antojaría irreal. Esta situación que estamos aprendiendo a combatir conlleva muchos escenarios y sin duda las personas más vulnerables son las personas mayores. Respondiendo al título de esta mesa, los nuevos desafíos de atención a las personas mayores, es necesario de alguna forma que nos planteemos si la atención a los mayores estaba siendo apropiada o idónea, y a la vez qué podemos hacer por mejorarla. Un concepto como es la expectativa de vida, un concepto manido, usado y poco conocido, que hace referencia a la edad que se espera que alcance la mitad de la población nacida en un determinado año, es decir, esperamos que las niñas que nacen en el año 2020 en España, la mitad de ellas, al menos, alcance la edad de 86 años. Este concepto de expectativa de vida está aumentando cada vez más en los países desarrollados a un ritmo de 2 años y medio de expectativa de vida por cada 10 años que pasan. Con lo cual, en breve estaremos en una expectativa de vida de más de 90 años en España. En la pandemia, desafortunadamente, está bajando. Y otro concepto importante es que la expectativa de vida aumenta con la edad. Es decir, no tiene sentido que una persona que naciera en 1950, que su expectativa de vida era 50 años, hoy día tenga 70. La expectativa de vida de esta persona que nació en 1950 era de 50 años cuando nació, y ahora en 2020, que tiene 70, su expectativa de vida son 90 años. Es decir, se espera que la mitad de los que tienen 70 años llegue a cumplir 90. Bien, esto es un dato muy importante porque lo que de alguna forma ya sabemos es que vamos a llegar a ser viejos, en general. Entonces, si ya sabemos que vamos a llegar a ser viejos, lo más interesante es cuidarnos. Es decir, ya no me va a valer esto de si hubiera sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado más. No, yo ahora ya sé que voy a vivir mucho. Entonces voy a cuidarme. Y es responsabilidad del ciudadano, de la ciudadana, cuidarse. Pues sí,
todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Para envejecer saludablemente. Es cuestión de pautas que yo creo que ya lo sabían los griegos y los romanos, ¿no? Ejercicio, mens sana in corpore sano, ¿verdad? Y restricción calórica, ¿no? No hay mucho más, no hemos inventado mucho más. Es decir, hasta ahí hemos llegado. Entonces, si es necesario el ejercicio y la restricción calórica, ¿qué está pasando? Porque todos lo sabemos, pero España, por ejemplo, es un país que tiene un índice de sobrepeso del 66%, es decir, 2 de cada 3 personas en España tenemos, voy a incluirme, sobrepeso. 1 de cada 3 están obesos. Son datos que son alarmantes y que nadie, absolutamente nadie, se ha planteado intervenir. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del ciudadano, repito, sí, y a la vez es necesario también plantear la intervención de los gobiernos. Es el momento de que los gobiernos promocionen y de alguna forma conduzcan a todas las personas hacia esa vejez exitosa y autónoma, que ha de basarse en los requisitos que todo el mundo sabe: alimentación saludable, ejercicio físico, salud psicológica, y para que estos sean puestos en práctica de una forma unánime. El deporte no tiene contraindicaciones, lo puede hacer cualquier persona. En el año 1982, una persona ya corrió el maratón de Nueva York con un corazón trasplantado. Se puede hacer con discapacidad, en silla de ruedas. El deporte no tiene contraindicaciones. Habrá que ver cómo se hace, ¿no? Un ejemplo sencillo e interesante es pues que estamos asistiendo, por ejemplo, en el deporte a un hecho sin precedentes. Estamos viendo como un pequeño país de apenas 2 millones de habitantes, es decir, menos habitantes que todo el País Vasco, aquí por ejemplo, que se llama Eslovenia, está triunfando en casi todas las competiciones deportivas a nivel mundial. En el ciclismo, Pogačar ha sido ganador de Tour y Roglic el segundo de este país, los dos. En el baloncesto tienen a Doncic, mejor jugador posiblemente o de los mejores del mundo. En el fútbol, el mejor portero del mundo posiblemente, pues Oblak. En el esquí, en muchos deportes están triunfando los eslovenos. Y esto nos podríamos plantear a qué se debe. Bien, pues una justificación que se da, además de otras variables, es que Eslovenia ha invertido en formar a las personas en deporte. Es decir, actualmente ellos tienen el mismo porcentaje que nosotros de sobrepeso, pues de personas que hacen deporte de forma regular. Es decir, 2 de cada 3 personas en Eslovenia practica deporte de forma regular. Esto está respaldado por medidas gubernamentales que han generado que en todas las ciudades del país, incluso en las más pequeñas, existan recursos deportivos para la práctica del deporte y se fomente el deporte más allá de otras medidas. Es decir, es gratuito, está incentivado, lo que ha llevado a estos altos ratios de éxito mundial. En España, en otros países a nivel mundial, el deporte no puede ser gravoso. No podemos pagar por hacer deporte en instalaciones municipales, lo siento. Es decir, yo tendría que poder ir a una piscina a nadar gratis, a jugar a pádel gratis, a correr gratis, a todo gratis, todo lo que sea municipal. Si yo quiero ir a un sitio privado y demás, perfecto, pero si no, yo no puedo decir, ay, voy a ir a jugar a pádel, no, es que me cuesta 20 euros, no voy. No, esto no es permisible. Los gobiernos han de cambiar el paradigma. Cada euro que van a promocionar en deporte van a ahorrar millones de euros en salud futura. Tengan perspectiva de futuro, por favor. Miren al futuro. El deporte es la clave del éxito en el envejecimiento. Entonces, pues este modelo ha de servir para que el resto de países, pues a nivel europeo y mundial, desarrollen estrategias y políticas que fomenten el ejercicio físico. Estrategias como las que ha llevado a cabo un pueblo aquí más cerca en España, que se llama Narón, en La Coruña,
donde querían adelgazar 100.000 kilos en su población, que eran 30.000. Al reto se han apuntado 4.000. Bien, no son muchos, pero ya es un éxito. 4.000 personas que están adelgazando y todas han adelgazado. Han fomentado la restricción calórica, han fomentado la alimentación saludable. Y esto lo que genera es hábitos. La clave es hábitos. Es decir, si yo genero un hábito, es algo que voy a hacer de forma repetida, inconscientemente, y si es hábito, es saludable, lo repetiré. Es como el que se acostumbra a comer sin sal, luego no sabe comer con sal. Pues esto es lo mismo. El ejercicio físico, en el cual, si es posible, hay que disfrutar y hacerlo dentro de una rutina, y la restricción calórica. Somos seres de hábitos. Entonces, fomentemos hábitos sanos. Pero si los gobiernos lo tienen claro y las investigaciones nos lo están diciendo por todos lados, escuchemos a los científicos. Los gobiernos que se empeñan en no escuchar a los científicos. Escuchemos las investigaciones. ¿Para qué? Pues para que las personas mayores lleguemos a viejos de la forma más autónoma y mejor posible. Bien. En época de pandemia, esto todavía se hace más patente. Pues estamos observando cómo la enfermedad se va a cebar con aquellos que son más débiles y que tienen patologías asociadas. Patologías, la mayoría de ellas, vinculadas a factores ambientales, no genéticos, como son la diabetes, en muchos casos, la hipertensión, el colesterol, etcétera, la obesidad, por supuesto. Por lo tanto, mi primer planteamiento va a ser fomentar a nivel internacional de una forma unánime el ejercicio físico y los hábitos saludables. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer para envejecer con calidad de vida, y poca gente lo hace. Existe una diferencia, por lo tanto, entre lo que hay que hacer y lo que se hace. Bien. Siguiente planteamiento es aquellas estancias, aquellas intervenciones que estaban dedicadas a nuestros mayores. No es cuestión de fomentar la crítica, creo que en ese momento. Es cuestión de ver qué se puede hacer mejor o de una forma óptima. Entonces, pues bueno, vamos a poner un pequeño vídeo, que espero que les guste, para de alguna forma trasladar esto.
no son una carga para mí, o que yo no soy una carga para ellos. Bueno, hija, pero no es lo mismo. Papá, yo creo que tú no eres consciente de lo mucho que te necesitamos. ¿Recuerdas que el otro día Marcos no quería hacer la función del colegio? Estuve un mes dándole la murga y ni caso. Y al final lo hizo porque tú hablaste con él. Sin presionarle, sin darle lecciones. Simplemente le escuchaste. ¿Y sabes por qué Marta me pregunta todos los días si ya es miércoles? Porque es el día en el que el abuelo va a recoger el alcohol. ¿Y sabes por qué no he mandado a paseo a la cuñada más insoportable del mundo? Porque veo cómo la tratas. Y que contigo se vuelve agradable, incluso simpática. Reconozco que tiene un carácter fuerte, pero piensa lo difícil que ha sido su vida. ¿Lo ves? Tú eres capaz de ver lo bueno de cada uno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos juntamos todos en marzo cuando es prácticamente imposible que nos juntemos en Navidades? Porque es el cumpleaños del abuelo. Tú consigues que sea fácil querer estar juntos. Que seamos más familia. Dices que no sirves para casi nada, papá, pero te aseguro que te necesitamos para casi todo. Hija, Anda, coge la maleta y nos vamos a casa. ¿qué maleta? Y quítate de la cabeza lo de venirte a vivir a una residencia. ¿Conoces a mi amigo Aitor? Hola, ¿qué tal? Quería prestarle unos libros porque desde que murió mamá no he podido venir a visitarle. Por cierto, ¿puede venir la semana que viene a comer? Claro que puedo, papá. Cause I'm giving you the daylight. I'm giving you the whole sky. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. Confío en que este vídeo les haya emocionado y transmitido de alguna forma valores y sentimientos que todos tenemos y que a veces no somos conscientes. Como decía, es el momento de plantear incluso esas estancias que están dedicadas a los mayores. Y ya digo que no es cuestión de fomentar la crítica, creo que no es el momento, es cuestión de ver qué podemos hacer de mejor o de una forma óptima, ¿no? Este vídeo plantea a mi forma de entender, dos vertientes, una que es la valoración de los mayores, que muchas veces pues no estaba siendo tenida en cuenta, y por otra el atractivo rechazo de esos centros residenciales, ¿no? Realmente los centros residenciales deberíamos de plantearnos si están concebidos como algo atractivo, es decir, vamos a pasar los últimos años de nuestra vida en ellos. Entonces nos parecen atractivos, un sitio donde no puedes elegir la hora a la que te levantas, un sitio que la comida puede no gustarte, un sitio donde la cama igual no es cómoda, un sitio donde te hacen compartir habitación, donde no puedes ver el fútbol que te gusta mucho o otras actividades. Simplemente es una reflexión, ya digo que no quiero hacer crítica, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi planteamiento, es decir, están los centros residenciales, las residencias de mayores, concebidos como un lugar interesante. ¿Sabemos usar la tecnología para impedir el despoblamiento? ¿Usamos los recursos que tenemos? Y si no lo hacemos, ¿a qué se debe? ¿A la falta de conocimiento? ¿A la falta o a la existencia de estos recursos? ¿A la falta de formación?
hay que plantearlo. Deberíamos de dar respuesta a estas preguntas o por lo menos reflexionar sobre ellas. Para finalizar, o para hablar de la última parte de la intervención, creo que es necesaria una pauta que mejore las relaciones sociales entre los mayores. La relación social, entendida como la gran cantidad de interacciones que suceden entre dos o más personas y que normalmente están reguladas por normas. Estamos asistiendo a un periodo complejo donde las relaciones sociales están siendo vulneradas por una prevención justificada de la pandemia. Nos encontramos con todo tipo de situaciones: personas mayores aisladas en una habitación en una residencia, personas mayores aisladas en hospitales enfermos de COVID, personas mayores aisladas en el domicilio, personas mayores que no pueden ver, abrazar, jugar, besar y disfrutar con sus nietos, de sus hijos, de sus iguales. Realmente estamos viviendo un episodio único y nefasto. En este momento actual, donde no está permitido el contacto, donde no está permitido el saludo, donde no está permitida la socialización, se me antoja que son necesarios nuevos paradigmas o modelos que inciten a mantener nexos y a generar emociones positivas. Las nuevas tecnologías nos están sirviendo muchas veces para establecer llamadas visuales que permiten por lo menos ese contacto afectivo que genera el ver y escuchar al otro. Y a la vez no podemos sentirlo. No le sentimos, le vemos, le oímos, pero no le tocamos, no le olemos. Están sufriendo las personas mayores, están sufriendo los hijos, están sufriendo los nietos. Estamos viviendo una época de consternación y de indefensión, en la cual carecemos de todo tipo de noticias respecto a nuestros seres queridos a veces. Hemos de fiarnos, y así lo hacemos, de todos los profesionales que normalmente están atendiendo de una forma extraordinaria y magnífica a nuestros mayores, y que sabemos que lo hacen lo mejor posible y están siendo los grandes héroes de esta pandemia. Y a la vez necesitaríamos estrechar la mano, abrazar, besar, incluso llorar con nuestros mayores. Ante el título de esta mesa, nuevos desafíos en los servicios de atención a los mayores, consecuencias de la pandemia, es necesario indicar que los nuevos desafíos realmente son muy complejos y muy difíciles de vencer. Estamos asistiendo a unos daños colaterales inmensos, con aumento de personas muertas por infarto, aumento de muertes por ictus y gravedad del mismo, aumento de diagnóstico tardío de cáncer, operaciones quirúrgicas pospuestas en todo el mundo. Estos datos serán fácilmente obtenibles en breve y podemos valorarlos. Mientras, les invito a leer este artículo que aparecía ayer o antes de ayer, creo que era en La Vanguardia, y que nos va a decir que no solo se muere de COVID. ¿Por qué? Porque están pasando cosas muy raras o poco explicables. Estamos viendo cómo en España han muerto este año 54.000 personas, casi 55.000, más que el año pasado. Y solo se atribuyen, solo, entre comillas, de estas 50.000, 30.000 se atribuyen al COVID. Voy a quitar la palabra solo porque me ofendo a mí mismo. 30.000 se atribuyen al COVID, pero 24.000 no estarían explicadas. Esto es muy grave. Es decir, ¿qué daños colaterales estamos viviendo del COVID? Esta sería la pregunta. Estamos viendo pues cosas muy, muy curiosas. De alguna forma estamos viendo que los infartos han caído un 40%. Es decir, no es que ocurran menos infartos, es que la gente no va al hospital y se está muriendo en casa. Estamos viendo como los ictus acuden más tarde al hospital y quedan con secuelas más graves o mueren. Realmente estamos viendo como el índice de mortalidad se ha multiplicado por 1,88, es decir, prácticamente se ha doblado. Hablamos de que al año prácticamente, según la Organización Mundial de la Salud, llegan a morir casi 8 millones de personas en todo el mundo por infarto. Por el COVID, para que hagamos una estimación, han muerto aproximadamente 1 millón de personas.
si doblamos el número de personas que mueren por infarto, estamos diciendo que van a morir 16 millones de personas en lugar de 8. Simplemente es una reflexión de los daños colaterales del COVID que son muy importantes. Veamos algún dato más que yo creo que es importante. La salud mental, las consultas han caído un 80% y prácticamente los casos que llegaban eran graves. El cáncer de pulmón ha reducido el diagnóstico un 20%, pero no sabemos la repercusión de la mortalidad. El infarto han caído al principio, los no graves, un 80% y actualmente un 40%. En cardiología el riesgo, como hemos dicho, se ha multiplicado casi por 2 el doble. Los trasplantes han sufrido retrasos de 2 o 3 meses. La mortalidad de pacientes de hematología se ha disparado un 36%. Los órganos han bajado las donaciones un 26% y un 22% las operaciones. Y en nefrología, de 61.000 enfermos de riñón, unos 2.200 han tenido COVID con una mortalidad del 30%. Simplemente traerlo a colación creo que es importante, es decir, no quito ni resto importancia al COVID, yo lo he pasado y realmente es muy duro y en las personas mayores se ceba muchísimo y lo he sufrido en mis propias carnes, pero sí que es verdad que algo hay que plantearse, no podemos tener estos números de muertes y de daños colaterales. Ya para acabar, pues decir que existen nuevos problemas como son pues la desatención en los problemas de los mayores, como son los síndromes geriátricos en favor del COVID, el aislamiento social, autoaislamiento y aislamiento físico, el deterioro físico por la inmovilidad forzada, aumentando la demencia y la dependencia, el deterioro cognitivo incrementando sobre la evolución esperada, el deterioro emocional, ya que en muchos casos tenían poco contacto con la familia, los mayores, y con la sociedad, y eran poco valorados, y ahora encima se mueren más, y muchas veces nuestra actitud resulta un tanto hipócrita. Sí que es de sobreprotección, pero no se nos ocurre preguntar qué es lo que quieren. ¿Qué podemos hacer? Pues intervenir a nivel físico y cognitivo, con terapia ocupacional y el resto de profesionales, a nivel emocional, con intervención psicológica, darles protagonismo. Es necesario que nos ocupemos, haciendo que se puedan sentir útiles y a la vez prestando la ayuda que puedan necesitar. Son el colectivo más vulnerable del COVID, a todos los niveles, tanto físico como cognitivo como social, y van a tener que ser ayudados por todos los colectivos e instituciones. Es necesaria la implicación de todas las instituciones y que los responsables políticos tengan visión de futuro, por favor, e implicación en la atención a los mayores. Es necesario invertir en formación y conocimiento. Con esto acabo y simplemente he tratado de poner en voz alta una serie de pensamientos, de ideas que tengo y que me gustaría compartir y reflexionar. No pretendo ni la crítica, ni cuestionar gobiernos, ni ideas políticas de derechas, de izquierdas. No traigo aquí esto. Traigo mi forma de ser, que es la de solucionar, la de buscar el planteamiento futuro. Si algo no está bien hecho, ¿qué podemos hacer? Cambiarlo. Y a partir de ahí, pues, esas propuestas que he lanzado. Espero no haber sido demasiado pesado en este formato de ponencia y agradecer su tiempo y dedicación. Un saludo a todos.